El 21 de marzo de 1963, el norteamericano Davey Moore exponía y perdía su título mundial pluma contra el cubano mexicanizado Ultiminio Sugar Ramos. Davey Moore lamentablemente fallecería 75 horas después de esta batalla debido a severas lesiones cerebrales sufridas durante el combate, cayendo en coma en cuanto llegó a los vestidores, un coma del cual nunca pudo despertar. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, al igual que muchos políticos importantes, pidió la abolición del boxeo. Lo llamó un deporte bárbaro, contrario a los principios naturales. Es bárbaro enfrentar hermano contra hermano. Bienvenidos amigos y amigas de Richie Blog. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos da un día más de vida y la oportunidad de hacer un episodio más. Gracias hermano Dr. Crypto por ser mi amigo y mi socio en este emocionante canal, ya que sin ti esto jamás hubiera sido posible. Y gracias amigos y amigas de Richie Blog por sintonizarnos. Ustedes son lo que le dan vida a Richie Blog. El día de hoy vamos a platicar de varios temas súper interesantes en torno a lo que es el lado sucio, la cara sucia del boxeo. Y este episodio está buenísimo, ¿eh? Comenzaremos platicando brevemente sobre la pelea de uno de nuestros más grandes campeones mexicanos. Me refiero al gran José Becerra contra Walter Ingram. Luego te contaremos un terrible y oscuro secreto que poca gente, casi nadie conoce, sobre Arturo el Cuyo Hernández, el tormentoso. También platicaremos sobre otro gran mafioso y malvado del boxeo que impulsó a este deporte a niveles mediáticos estratosféricos e impresionantes, y nos referimos del legendario y temible Don King. Y finalmente, contaremos un poquito de cómo la mafia siempre ha estado presente en el boxeo, desde sus inicios, revisando la historia de la pelea entre el criminal Sonny Liston y el gran campeón Floyd Patterson. Cerramos el video también con una reflexión personal de tu servidor respecto a este tan oscuro tema, por lo que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Este sinceramente es un episodio muy especial, es el más oscuro en lo personal que me ha tocado realizar, pero lo he hecho con mucho cariño para ustedes, inspirado en parte por los últimos videos que ha hecho mi hermano en el canal. Mi hermano Dr. Crypto, mi hermano Miguel, siempre se distingue por decir la verdad, y la verdad puede ser algo fuerte, algo que nos duele, es difícil de manejar, pero también la verdad nos hace libres. Y no estoy fuera de lugar, tú estás fuera de lugar, todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad, porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo, March! ¡Esto es el barrio chino! Gracias a Dios que estamos aquí. ¿Están listos, amigos y amigas de Richie Blog? ¿Pueden manejar la verdad? ¿Quieren la verdad? ¡Claro que sí, la queremos! ¡Vamos a la acción! José Becerra contra Walter Ingram. El libro publicado en 1975, Muerte en el Ring, escrito por Fernando Medina Ruiz, nos cuenta varios casos de boxeadores que murieron en la plenitud de su vida, divirtiendo a una sociedad que permite esa masacre reglamentada, llamada eufemísticamente deporte de los guantes. Casos donde los boxeadores quedaron en la inopia, pobres o locos, muertos en vida, como el caso del norteamericano Walter Ingram, quien fue inmolado por el en ese tiempo campeón universal de los gallos, el mexicano José Becerra, el sábado 24 de octubre de 1959. Al día siguiente, la prensa escribía: Becerra noqueó en el 9º round y mandó grave a Ingram al hospital. Ingram fue operado y está grave por la paliza que le dio Becerra, medio cuerpo paralizado. De esta pelea clásica quedaron 3 huérfanos, uno de ellos de meses de edad. La Comisión de Box de Guadalajara se disculpó. Tenía el récord de Ingram, su más reciente encuentro había sido 20 días antes de la tragedia. No era posible que José Becerra luchara todos los días con campeones. También había que hacerle sorber flanes. Era una pelea de preparación con vistas a peleas más importantes para Becerra.
La autoridad declaró que no había delito que perseguir. Fue tomado como una desgracia del deporte. Pancho Rosales, el manager de José Becerra, dijo que el culpable fue Walter Ingram por su ambición de resistir de pie todo el match. Dijo: desde el sexto round debió acabar esa carnicería. No culpó al referee, ni a los médicos, ni a los comisionados que no vieron la carnicería. Tampoco culpó al público bestializado, ni a Becerra fuera de sí, menos a él mismo, que nada hizo por impedir la inmolación, que pudo advertir a su pupilo, al manager de Ingram, o a los médicos o a los árbitros y comisionados sobre cómo veía él, el único que vio, a la víctima propiciatoria. No, la culpa era del masacrado. Tiempo después de esa triste pelea, José Becerra, nuestro campeón, se retiró y jamás volvió a ser el mismo. El fantasma de Ingram le persiguió en todo momento, pese a que su manager, Pancho Rosales, decía que Becerra seguiría luchando a pesar de todo. De esta pelea se dijo que los del 33% o los del 30%, es decir, los managers, muchas veces no se preocupan por verificar constante y prolijamente la condición física de sus clientes, a los que llaman protegidos. Los lanzan a pelear, cuanto más mejor, en donde sea, en cualquier condición o pueblo, porque el movimiento perpetuo de los pugilistas, así estén en condiciones no óptimas, es lo que produce el 33%. Y en el libro vienen muchos ejemplos y nos habla de cientos más. Uno de ellos, Joe Louis, el bombardero de Detroit, quien murió solo y en la pobreza. O Joseph Sandy Sadler, 2 veces campeón mundial pluma y una vez campeón superpluma, quien ganó millones, pero terminó pobre y trabajando como masajista en un transatlántico de turismo. Su fortuna succionada por el fisco, la mafia, sus amigotes aduladores y por supuesto los del 33 o los del 30%. De un trabajo presentado por los doctores Ismael Zurita, Sergio Gómez y Gonzalo Moreno al Congreso de Medicina del Deporte en Chicago, tras la tragedia de Walter Ingram, viene lo siguiente. Los que sobreviven a las lesiones en el cerebro manifiestan estas alteraciones: inmediatas, acúfenos, fósfenos, pérdida de la noción del espacio y tiempo, vértigo, somnolencia, cefalia, dolor de cabeza, vómitos, semicoma y coma con sus diversos estadios. Mediatas: hemiparesía, hemiplegia, afasia, enmudecimiento, crisis convulsivas, trastornos de conducta, todo ello acompañado de un déficit mental global. Considerando que el organismo humano no está construido para soportar golpes y que en la lucha por su existencia no es la fuerza muscular lo que lo conduce al triunfo, sino su capacidad y educación intelectual, por tanto, una lesión cerebral disminuye sus posibilidades de buen éxito. La prevención de lesiones y enfermedades, ideal por el que lucha el médico, recomienda la abolición de golpes en la cabeza. Deporte es toda actividad física, metódica y sistemática que ayuda a mejorar y conservar las condiciones del cuerpo e intelectuales de quien la practica. El boxeo se aparta de ese concepto. El autor Fernando Medina Ruiz abre paréntesis y nos dice que el boxeo fue suprimido como actividad deportiva y eliminado de competencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en los Juegos Nacionales Estudiantiles en 1951. El secreto de Arturo el Cuyo Hernández, el tormentoso. Arturo el Cuyo Hernández es probablemente uno de los managers más influyentes de todos los tiempos. Fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo como entrenador en el año 2013 y tuvo en su establo a muchos de los mejores boxeadores de México de todos los tiempos. Entre ellos a Quita Azteca, a Rodolfo el Chango Casanova, a Rubén el Púas Olivares, a Lupe Pintor y por supuesto fue determinante en la creación de la carrera de Ricardo el Finito López. Sin embargo, según Rubén el Púas Olivares, en su libro autobiográfico Del Infierno a la Gloria, el Cuyo Hernández empezó como el cubetero del manager Luis Morales. Luis Morales fue el entrenador responsable de haber creado y haber hecho grande a Rodolfo el Chango Casanova, que ojo, no fue el primer entrenador de Rodolfo Casanova.
En otro video te contaremos la historia completa, pero te adelanto un poco. En aquellos tiempos él estaba bajo el control de un tal Tío Torres, y el Chango Casanova se quejó ante la comisión de box que su manager le estaba robando, por lo que la comisión le designó un tutor. Por eso, y porque se estaba volviendo un desenfreno total Rodolfo Casanova, y pues querían orientarlo por la vía correcta, y le asignaron al general Guillermo Palma, oficial mayor de la Secretaría de Guerra. Fue este general Palma y la comisión de box los que, buscando un buen entrenador, le consiguieron a un tal Luis Morales, que aunque no era muy conocido, él sí sabía de lo que se trataba la profesión de ser entrenador. El general Palma lo mandó llamar y le preguntó: ¿quiere usted entrenar al muchacho? Y Luis Morales respondió: sí, mi general. Pues ahí se lo dejo, a ver qué puede hacer con él. Fue Luis Morales quien le dio un segundo aire a la carrera de Rodolfo Casanova. Fue grande, tuvo fe en él y realmente lo protegió hasta donde pudo. Por eso fue una tragedia lo que nos cuenta Rubén Olivares en su libro. El manager Luis Morales realmente era el gran personaje, y nos cuenta Rubén Olivares que fue el Cuyo Hernández quien asesinó y le arrebató la vida y le robó la vida y la personalidad al manager Luis Morales. A continuación te voy a leer un segmento del libro Del Infierno a la Gloria, escrito por el mismo Rubén Olivares, donde nos cuenta a detalle esta historia. Federal. Entre las movidotas gachas que le conocía al Cuyo, hay un chingo, y muchos bofes están en condiciones de declarar llegado el momento. Este sujeto ha vivido del drama y sufrimiento de los demás, dándose la vida de un gran señor, sin gran cosa que poner de su parte. Siempre está en líos con todo mundo. No en balde, los reporteros especializados le llaman el tormentoso. Si el Cuyo hiciera una película de su vida, puta madre, sería como la del Negro Durazo, pero a nivel boxístico, con muertos, drogas, mierda y demás. El Cuyo era el cubetero del manager Morales, y cuando se murió, se quedó con todo su establo. El chilero Carrillo me platicó que el Cuyo le quitó los frenos al carro de Morales, y cuando este se mató, a los 8 días, vieron al Cuyo usando el saco que traía Morales, portando una estrella de David en la solapa, de puros brillantes. Ese fue el principio de la importancia del Cuyo en el medio boxístico mexicano. Y termina el Púas: y si tiene huevos que me lo venga a negar. Esa es la historia que nos cuenta Rubén el Púas Olivares en su autobiografía. Ahora te voy a leer este fragmento del libro ¿Quién fue Rodolfo Casanova?, escrito por Javier C.A. Salas. Es un libro de los años 40, es viejísimo, y cuando leí este capítulo realmente me hizo mucho sentido lo que dice el Púas Olivares. Lo voy a leer para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Y dice: muere Luis Morales. El ambiente pugilístico recibió dolorosa impresión al saberse que el manager Luis Morales, aquel hombre bueno que recibiera con los brazos abiertos a Rodolfo Casanova cuando el Chango estaba en la pendiente del vicio, aquel que en sus últimos días tuviera quita azteca e hiciera a Rodolfo Ramírez, murió en un choque automovilístico cuando se dirigía al panteón el Día de las Madres a llevarle una corona y una cruz de madera a su abuelita desaparecida. Fue el último golpe para Rodolfo. Después de eso, nadie pudo contenerlo en sus vicios. Morales fue un hombre bueno y ayudó al nevero como podía ser de un buen padre. Consumó el milagro de levantarlo cuando todos hacían pésimos augurios de su carrera. Sus buenos consejos y sus desvelos alargaron, aunque fuera un poco, la vida de gran peleador del nevero de la Lagunilla. Morales iba en su coche rumbo al panteón en la calzada de Madereros. Al tomar una curva, el coche derrapó, dio una voltereta y fue a estrellarse contra un poste de mampostería. Los testigos presenciales del percance se dirigieron al automóvil tratando de ayudar al lesionado, pero se retiraron horrorizados al ver la cabeza de Luis completamente destrozada, con la masa encefálica embarrada en el volante y una escalofriante mueca en su cara. Llevaron el cadáver a las calles de la Estrella 62, domicilio de Luis, y ahí lloraron todos los que le quisieron y hasta los que nunca estuvieron con él. Había que ver a Quita Azteca derramando lágrimas y sin poder creer la realidad del cuadro que se presentaba ante sus ojos. También al novato Rodolfo Ramírez,
que apenas estaba yéndose para arriba, a los Seconds, al Cuyo Hernández, que siempre fue fiel ayudante suyo, y a Rodolfo Casanova, que hasta los últimos momentos quiso estar con el que fue buen guía para él. Cuando le dieron la noticia al Chango, no quería creerlo. Se acercó a la casa de Luis y vio a la gente traer coronas y llorar por el desaparecido. No entró, se fue a una cantina a tomar, ahora sí con cierta justificación. Lloró por todas las calles de Guerrero. No olvidarán nunca los que vieron a Rodolfo bañado en lágrimas pedir dinero para comprarle una corona al que fue su manager. Ni para eso tenía. Don King, el diablo. Don King es conocido por muchas cosas. Realmente tenía un gran impacto mediático. Además de su llamativo peinado y su personalidad ostentosa, también es conocido por acusaciones de haberse hecho millonario a costa de explotar boxeadores hasta agotarlos para luego deshacerse de ellos. Y eso no es todo. ¿Sabías que Don King mató a 2 hombres? Sí, así es, mató a 2 personas. Antes de su entrada en el mundo del boxeo, él manejaba apuestas ilegales e incluso llegó a ser acusado de matar a 2 hombres en diferentes casos separados con una distancia de 19 años. En el primer caso, el veredicto del jurado fue homicidio justificable, a pesar de que King había disparado al hombre por la espalda. A causa del segundo incidente, fue condenado por asesinato en segundo grado por golpear mortalmente a un empleado que le debía dinero. El abogado de King consiguió que el juez redujera la condena a homicidio sin premeditación, gracias a lo cual el acusado estuvo solamente 4 años en prisión. Después de toda esta locura, formó una alianza con el famoso promotor llamado Don Elbaum, habitual de los combates en Cleveland, con años de experiencia en el mundo del boxeo. King organizó un sinfín de peleas, como la de Muhammad Ali contra George Foreman, o la de Muhammad Ali y Joe Frazier. Don King fue el representante de muchísimos grandes boxeadores, como Muhammad Ali, Mike Tyson, Roy Jones Jr., Wilfredo Gómez, Sugar Ray Leonard, George Foreman, Roberto Durán, Julio César Chávez y Wilfredo Benítez. Se cuenta que Don King creaba para sus boxeadores estrella una atmósfera de excesos, mujeres, juego, lujo, alcohol, ostentación y demás costumbres poco aptas para un deportista de élite. Con el paso de los años dejó una estela de boxeadores convalecientes a los que obligó a pelear muy frecuentemente en combates muy duros sin apenas descanso. Algunas de sus víctimas son, por ejemplo, el boxeador Meldrick Taylor, quien actualmente padece daños cerebrales irreversibles como consecuencia del combate y de los combates organizados por Don King contra Julio César Chávez, a quien también representaba. Otra de sus víctimas, Wilfredo Benítez, el orgullo de Puerto Rico, quien actualmente sufre Alzheimer y se encuentra en una situación súper precaria. Años atrás, la hermana de Benítez le envió una carta a Don King suplicándole una pequeña ayuda mensual para su hermano. Y a pesar de que King hizo decenas de millones de dólares a costa de la salud y de la vida de Wilfredo, jamás le ayudó con un solo centavo. Otro ejemplo, Mike Tyson interpuso una demanda por desvío de fondos de sus multimillonarios combates contra Evander Holyfield y Michael Spinks y califica a King como la peor persona que nunca ha conocido. Pernell Whitaker, otra de sus víctimas, se encontraba en proceso de desintoxicación de la cocaína antes de fallecer en 2019, además de que terminó en la pobreza debido a fuertes deudas económicas. Y una víctima más, Muhammad Ali, ya que Don King lo hizo pelear tanto cuando estaba en la plenitud de su juventud, que su médico, el médico de Muhammad Ali, cree que la causa del mal de Parkinson se encontraba en sus 30 años de boxeo extremo. Además de Julio César Chávez, quien ha declarado que Don King le robó y hurtó grandes cantidades de dinero. Pero bueno, con Julio César Chávez no hubo tanto problema, porque a final de cuentas también le pagó bastante bien. De hecho, amigos y amigas, ¿quieren que les cuente otro dato muy interesante? Este dato lo encontramos en el libro Julio César Chávez, Adiós a la Gloria, de Francisco Ponce, de la editorial Grijalbo. Y Francisco Ponce nos cuenta que fue Don King, con sus millones de dólares, con su maquinaria de mercadotecnia, quien tenía como propósito
volver ídolo a Julio César Chávez en México. Quería que los mexicanos viéramos como ídolo a Julio César Chávez y dime tú si no lo logró. Y en uno de sus videos, mi hermano Dr. Crypto decía que Julio César Chávez era el primer Canelo, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Porque de no haber sido por Don King en la esquina de Julio César Chávez, nuestro César, nuestro gran campeón mexicano, muy probablemente no sería considerado un ídolo. Por lo menos no como lo consideramos actualmente. Sonny Liston contra Floyd Patterson. Este es otro fragmento del libro Muerte en el Ring, los más famosos homicidios boxísticos de Fernando Medina Ruiz. Dan Parker, en La Afición, el 20 de septiembre de 1962, publicó un valentísimo artículo en el que decía: si Charles Sonny Liston le quita el título mundial a Floyd Patterson, el boxeo recibirá un duro golpe. Lo mejor que el público puede hacer es no darse por enterado de la pelea. Pretendiendo en forma groseramente hipócrita que se trata de rehabilitar a quien es criminal por hábito, el AMPA, elemento fuertemente atrincherado que controla el box profesional con la colaboración de políticos poderosos, planea instalar a Liston en el trono. Llama pestilente al negocio del box, que sobrevive a tantos golpes letales de los que la mayor parte se los ha aplicado él mismo. Algunas de las figuras claves del deporte, que es ciénaga de corrupción, según Parker en su artículo, están en la cárcel. Otros gángsters siguen controlándolo. En este mismo artículo llama falaz a la idea de regenerar a Sonny Liston. Parece que se trata de sobornarlo para que sea bueno. Denuncia sus impresionantes triunfos sobre boxers controlados por la mafia. Lo dirigen degolladores con antecedentes criminales. Sonny era un delincuente nato, pero lo patrocinaban hasta ministros protestantes. Floyd Patterson, quien asimismo conoció la correccional en la adolescencia, aunque después rectificó, lo había excluido como aspirante al título hasta que se desligara de alguna gente. Finalmente lo aceptó como retador y lo elogió, ablandado por el racket, lo que lo hizo par de Liston. El ring había salvado a Floyd de la perdición, podía también rescatar a Charles. Liston llegó a decir que sería sacerdote al retirarse del box. Se supo que era casado y entonces sentenció que podría deshacerse de ella. Charles empezó a los 14 años, hasta los 13 solo había estado un año en la escuela. Fue a una casa de detención en San Luis, Missouri, como delincuente juvenil. En 1957, la policía le ordenó salir de la ciudad antes de que lo hallaran muerto en un callejón. De 50 a 100 detenciones, según Sonny mismo lo confesó al comité Kefauver, que investigaba el pandillerismo en el boxeo. A los 16 años, en 1950, la policía lo sorprendió robando, pistola en mano, un restaurante de los de noche y día. 2 asaltos y 2 penas de 5 años de cárcel, las 2 al mismo tiempo en la penitenciaría de Missouri. El padre Stevenson le aconsejó que se dedicara al boxeo, el deporte que evitó que Rocky Graciano terminara en Sing Sing o en la silla eléctrica. Fue campeón de los guantes de oro. Se hizo profesional bajo la tutela del editor de un semanario, Frank Mitchell, 26 veces aprehendido por faltas y delitos. Asaltó Sonny Liston a un policía, quien fue hallado en una calleja de San Luis sin sentido, con una pierna rota, muy golpeado y despojado de placa y garrote. 7 otras aprehensiones, excesos de velocidad, embriaguez, más robos, despropósitos impunes, alteraciones del orden, conducta francamente antisocial. Juró, al pedir licencia como boxeador en Chicago, que nunca había sido preso, excepto cuando se le acusó de resistir a la policía de San Luis, y eso lo convirtió en reo del delito de perjurio. Fue sorprendido atacando a una mujer como Caryl Chessman, el asesino de la Luz Roja, ajusticiado en California. Huyó a 120 km por hora, lo alcanzaron, fue a Chirona y lo soltaron tras de ofrecer disculpas a la dama, a quien había pretendido ultrajar en un bosque. Otra vez en rehabilitación en Denver, dirigido por el padre Murphy, se convirtió en retador del campeón de peso completo tras la farsa con un paluca vendido al gang, Albert Westphal. Nueva sanción, retiro temporal de licencia de conducir por correr a 115 km por hora. En resumen, Charles Sonny Liston fue dirigido siempre por ampones y de los más viles. Sus cerebros serían capaces de exterminar a todo aquel rival de Liston que no se clavase, hasta que ellos mismos juzgaran que Sonny ya no tenía jugo y habría que buscar otra mina. El estado de Nueva York incluso negó la licencia como pugilista a Sonny.
Pero la gran pelea por el título contra Floyd Patterson, que había sido ya captada por el monopolio, sería en Chicago, la urbe de Al Capone y de Dillinger, cuya comisión de box sí aceptó como deseable al huésped indeseable. Poco antes del bout, que fue celebrado gracias a la corrupción deportiva y política, se supo que serían manejados $5 millones en ese encuentro, las apuestas en grande. Si acaso se le ocurría a Floyd Patterson ganar, tendría que protegerlo desde el ring mismo, por lo menos un regimiento de caballería. Leeson era favorito 3-2. Por supuesto que Floyd se clavó en el primer round y la Comisión de Boxeo del Estado de Nueva York acabó por reconocer al nuevo campeón, al delincuente, si bien continuó negándole la licencia. Allí se las dieron todas. Ya lo llevarían a hombros los fanáticos de la Sodoma del Hudson para que ofreciera sus excelencias pugilísticas, lo que al fin doblegaría a los igualmente mafiosos comisionados neoyorquinos. Amigos y amigas de Richie Blog, hemos llegado al final de este episodio y antes de despedirnos, déjame darte una pequeña reflexión, mi reflexión personal sobre este tema. Te puedo decir que hablar de estos temas me enchina la piel porque yo también, igual que tú, soy fanático del boxeo y a veces pienso que mientras más investigo el tema, me doy cuenta que el boxeo ni siquiera es un deporte. La mafia nos ha hecho pensar que esto es un deporte, pero el boxeo no lo es realmente. En lo personal, yo te puedo decir que tengamos cuidado con quién hacemos o a quién volvemos nuestro ídolo. Ídolo solamente hay uno, solo hay un Dios, solo hay un creador de todo el universo y no hay nadie más grande que él. Y en lo particular yo te puedo decir, amigo y amiga de Richie Blog, que mis héroes son mi papá y son mi hermano. Y también lo es mi mamá, es la gente que me sacó adelante, que me acepta como soy y que así me quiere. Son mi familia, son mis ejemplos a seguir. Mis ídolos no son Chávez, no son Salvador Sánchez, no es Saúl Canelo Álvarez. Ellos ¿dónde estaban cuando yo estaba creciendo? Ellos estaban haciendo rico, estaban resolviendo sus propios problemas. No son Mike Tyson, no son Sonny Liston. Sí, me gusta cómo boxean, pero creo que la vida es más que darse de golpes el uno contra el otro. Honestamente eso no funciona para mí, de hecho odio las veces que me he peleado porque ha sido con gente que quiero muchísimo y es lo que más he odiado hacer en toda mi vida. Y sí, hay muchas cosas que admiro de los boxeadores, son valientes, dejan todo en el ring, pero saben amigos, mi ring no es como el de ellos, mi ring es diferente, mi ring es acá abajo, es en las cosas que sé hacer, es pelear al lado de mi gente. Mis peleas son contra mí mismo, son cada que quiero hacer un video y tengo que pensar y buscar dentro de mí qué decirles a ustedes amigos que me están escuchando, que también están buscando respuestas, que aún están buscando cómo solucionar su vida, igual que yo. Y creo que el ring de cada uno es diferente y es un camino personal. Y aunque sé que nuestro gran campeón mexicano fue prefabricado, creo que también tiene muchas cosas muy dignas de admirar. Honestamente me encantan sus peleas, aquella contra Edwin el Chapo Rosario, esas batallas contra Roger Mayweather, contra Mario Azabache. Creo que hay cosas reales en el boxeo, pero también veo que la corrupción sigue y seguirá, y que seguiremos viendo desafortunadamente desgracias en el ring, hasta que hagamos el sacrificio y el mayor acto de piedad, que sería abolir el boxeo, eliminarlo totalmente, o por lo menos eliminarlo como un espectáculo para las masas, para nosotros. Manejarlo con respeto y estudiarlo solamente para lo que es, para defenderte, para defender la integridad propia, pero no para lastimar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo. Pero saben amigos, no todo está perdido, solamente creo que deberíamos reflexionar un poco sobre a quién volvemos nuestros ídolos y más que nada, no fanatizarnos más allá al nivel que nos lleguemos a pelear con nuestros amigos o con nuestros hermanos, con nuestros familiares. El boxeo, la lucha libre, el fútbol, el cine de Hollywood son solo ilusiones. Lo real es lo que tenemos en casa, son nuestras familias, son nuestros problemas personales. No hay salida fácil de la pobreza, todo tiene sus consecuencias. Esos grandes boxeadores que se volvieron multimillonarios terminaron en el mismo lugar donde empezaron. Y si no, simplemente repitamos este video, recordemos a nuestros grandes ídolos, a Rubén El Poas Olivares, quien sigue en la misma colonia donde creció y ahí es feliz.
entonces la riqueza y la búsqueda por el honor son solamente una ilusión. Lo real es lo que llevamos con nosotros, es lo que llevamos dentro, es lo que pensamos y son nuestras acciones del día a día. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Y una cosa más, ¿sabías que eso del 33%, del 30% sigue exactamente igual? Incluso en los reglamentos oficiales se bajó del 33 al 30%, pero las cosas siguen iguales y no van a cambiar. Cuando los boxeadores intentaron cambiarlo décadas atrás, el gran Pancho Rosales decía: quien no quiera pagar que se vaya, y el Cuyo Hernández decía: ¿qué? Pero si 30 es bien poquito, hasta el 50%. ¿A dónde vamos a llegar? Los jóvenes ya no deberían desear ser un futbolista famoso, un torero o un boxeador famoso. Deberían buscar seguir el ejemplo de sus padres. Y más que el ejemplo, el consejo de nuestros padres. Cultivar la inteligencia, cultivar el espíritu. El cuerpo se acaba y una vez que se acaba, ¿qué te queda? Solo te queda lo que tienes adentro, lo que tienes en la cabeza. Y si te lo destruyen a golpes, y si tú destruyes tu alma golpeando a los demás, ¿qué te vas a llevar? ¿Con qué te vas a quedar? Y si ya eres boxeador, bueno, pues está bien, pero ¿qué más haces de tu vida? ¿Qué más sabes hacer? ¿Eres un Sonny Liston nada más? ¿Tendrías piedad de tus rivales? Aunque eso implicara que perdieras la pelea, ¿te detendrías a tiempo? ¿O seguirías golpeando a tu rival poseído por el instinto asesino? ¿Y nosotros, el respetable, tendríamos más respeto por la vida? ¿O seguiríamos asusando a Caín para que mate a Abel frente a nosotros en holocausto a todos los dioses falsos, excepto al que nos dio la vida y al que no nos pide nada a cambio? Más que nos amemos y nos cuidemos entre nosotros. Creo que se vale reflexionar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.